Hola, ahora empezaré con la narración de los siguientes tres capítulos. El primer capítulo nos habla sobre la vivienda informal. Las personas consiguieron sus propiedades de una manera ilegal, aprovechándose de su viveza y astucia. Estas viviendas llegaron a ser un gran porcentaje en todo el territorio peruano y obtuvieron un valor monetario muy superior al que invertía el Estado en viviendas. A través de la normatividad extralegal, las personas accedían a las viviendas de dos maneras: la invasión y la compraventa ilegal de terrenos agrícolas, a través de asociaciones y cooperativas. La invasión puede ser de dos formas: paulatina o violenta. La paulatina, hay una relación constante con el dueño del terreno, mientras que en la violenta no lo hay. En ambos casos se usan herramientas como la negociación, el derecho expectaticio de la propiedad, que carece de un equivalente en el mundo legal, y organizaciones informales que ayudan con la invasión. Estas son elegidos por los invasores y se encargan de múltiples funciones internas. Eh, la compraventa ilegal es la forma que surgió después de las invasiones. Una vez que los invasores recaudaron más fondos, pudieron comenzar con estas estrategias, que era la compraventa ilegal, donde ya era una forma mucho más fácil de obtener el terreno. Esto le permitió tener mejores ingresos y también ciertos aspectos de la reforma agraria los que apoyaron esta moción. Para la aplicación de esta estrategia se necesita de un corredor informal que se encarga de todo lo que tenga que ver con la negociación. Entre otras funciones, también se destaca la traza de planos y la reunión de personas de apoyo. La vivienda informal, con el paso del tiempo, ha ido evolucionando. Esta evolución se detalla en 10 etapas históricas según Hernando de Soto. Las voy a resumir de la siguiente manera. Antes del inicio de las olas migratorias, los formales no respetaron las leyes para urbanizar y buscaban arreglos para reemplazar estas normas, empezando la informalidad. Otro avance importante se dio con el reconocimiento, que dio un paso para la reubicación. Un aumento notable del sector informal se dio en los años 40, por apoyo de varios partidos políticos como el APRA, a cambio de numerosos votantes. Finalmente, con el paso del tiempo, hubo un reconocimiento legal. Hubieron también diversos enfrentamientos con el Estado. Un continuo golpe y golpe que se daba con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. La transformación de asentamientos a barrios formales. Aceptación de la propiedad privada por parte del gobierno, entre otras más. Por ejemplo, también podríamos mencionar la aplicación de estrategias informales por parte del mismo Estado. El mismo Estado aplicó una estrategia informal para poblar lo que era Huaycán. Y constantes persecuciones en la época. A lo largo de la historia se les denominó de diferentes maneras: barriadas, pueblos jóvenes, asentamientos humanos marginales, asentamientos humanos municipales. Sea el nombre que se le dé, el valor de toda esta lucha la podemos resumir con la siguiente cita en el libro de Hernando de Soto, que dice así: la historia de los asentamientos informales es la historia de la lucha de los informales por acceder a la propiedad privada inmobiliaria y también la constante derrota de la normatividad legal existente. En el capítulo número 2 nos habla sobre el comercio informal, un fenómeno que lo podemos observar en nuestro día a día, como ocurre en Gamarra y en La Parada. Tocaremos temas como las distintas modalidades de venta, su evolución histórica y su camino hacia la empresa formal. Las modalidades de venta fueron dos muy diferenciadas: el comercio ambulatorio, y años después surgieron los mercados informales. En el caso del comercio ambulatorio, es una forma de vender sin tener un punto fijo de venta. Esta estrategia también tiene dos variantes: el itinerante, que es el que va por la vía pública en busca de compradores y aprende día a día qué productos nuevos ofrecer, y la otra modalidad es con un puesto fijo de venta, dejando atrás la vía pública. En ambas modalidades existe una invasión en la vía pública, hasta formar un cinturón de ambulatorio. Así como en las viviendas, existe un derecho expectatio de la propiedad, un derecho que es medido por la normatividad extralegal, mediante el pago de lo que se conoce como sisa, que era como un impuesto que se le daba a los municipios y organizaciones.
Estos vendedores también tenían organizaciones de autodefensa, que cumplían el papel de protectores. Con el paso del tiempo, algunos ambulantes abandonaban las calles, instalándose en los mercados. Un estudio hecho por el ILD reveló que en los años de 1965 a 1985, por cada mercado levantado por el Estado, se levantaron 12 informales. O sea, por cada mercado que levantaba el Estado, se levantaban 12 mercados informales. Un dato bastante interesante para el análisis económico. La evolución del comercio informal tiene un parecido al de la vivienda, con muchos vaivenes y enfrentamientos con el paso de los años. Los sucesos que podemos resaltar en esta evolución empezaron con la ayuda de los formales, ya que los identificaban con un reconocimiento costumbrista. Un inicio muy parecido al de las viviendas informales, como podemos observar. Destacamos los siguientes sucesos. Un reconocimiento municipal y político. Inicio de la defensa de los derechos especiales de dominio mediante el pago de la sisa. Construcción de los primeros mercados y la intensificación del proceso. Control del comercio ambulatorio debido a no poder erradicarlo, entre otros altos y bajos. Todo comerciante informal tiene el anhelo de formalizarse. Lastimosamente, es el Estado y los municipios, al no darles las facilidades, los responsables de estas trabas en el proceso. Hemos visto la lucha constante de los informales por la seguridad legal, por los mercados y por la forma en cómo luchaban. En todos los escenarios, el enemigo siempre ha sido el Estado y el plan de acción el mismo, erradicarlos. La solución se trata de apoyarlos, ya que estos contribuyen mucho al PBI. Y para terminar, el tercer capítulo tiene de nombre el transporte informal. Bueno, el transporte informal es un servicio que conectó a todos los barrios populares con el resto de la ciudad, empezando con distintos tipos de vehículos, y se calcula que aproximadamente se daba en un 95% el sector informal, mientras que solo el 5% lo ocupaba el Estado. Existieron dos modalidades de transporte informal, la colectiva y el microbús. Su diferencia radica en el tamaño del vehículo y su escala de operación. Ambas estrategias se rigen por una normatividad extralegal que regula las distintas propiedades y organizaciones. En cualquiera de estas modalidades encontramos elementos en común, como la invasión de ruta, el derecho de apropiación y organización de empresas informales. Organización de transportes informales, organización de transportistas informales. Antes de iniciar una invasión de la ruta, se hace una evaluación sobre su rentabilidad. Desde los asentamientos, los informales observaron día a día cuántas personas transitaban por la vía, cuánta oferta vehicular había y sobre los posibles obstáculos que se pueden presentar. Existe un derecho sobre la propiedad de ruta. Ninguna ruta es igual y por lo tanto única para cada transportista. Los informales tienen que hacer una serie de negociaciones con el Estado para mantener este derecho intacto. Cuando la ruta incrementó su valor, también se incrementó los posibles peligros. Es ahí cuando surgen las distintas organizaciones como los comités, sindicatos y federaciones que se encargan de proteger los intereses de los dueños. Los transportistas informales, el transporte informal también tuvo un largo proceso histórico. Lo podemos resumir de la siguiente manera. Inicio del transporte masivo al aprovechar la vía férrea para trasladar pasajeros. Con el tiempo, estos fueron prestando sus servicios a los informales y a los formales mediante colectivos. Irrupción del transporte en expansión de servicios, como en el caso de las góndolas. Avance de la informalidad con los colectivos sedán, con ventajas como la gasolina barata y gran huelga. Entre otros más sucesos podemos resumirlos que fue un gran avance. Incorporación de cabezas de gremios, oficinas estatales y crisis de recuperación, apoyo estatal y destierro de los informales para plantarse los informales. Finalmente, el autor expone que cuando el informal o formal brindaba el servicio, terminaba quebrando a los años, cuando brindaba un servicio completo. Es por eso que el problema esencial siempre va a ser el Estado, al no apoyarlos. Bueno, creo que eso ha sido todo por el momento, así que aquí terminaremos el video para próximamente pasar los siguientes 4 capítulos.